Bueno, entonces vamos a iniciar este proyecto del caballo amigurumi tejiendo la pata delantera. Entonces, ¿cómo iniciamos? Con el anillo mágico. Aquí ya tejimos el anillo mágico y entonces nos queda esta lazada. Tejemos una cadena y sobre este anillo mágico montamos 6 medio puntos. Algunas personas les dicen puntos bajos, yo les llamo medio puntos. Entonces inicio 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, cuando yo ya haya tejido, haya terminado estos 6 medio puntos, entonces cierro el anillo mágico, que ya lo cierro, ¿sí? Y voy a tejer un punto deslizado, o algunas personas también le dicen punto enano. Voy a tejer el nudo deslizado. Bueno, entonces aquí tengo el deslizado, mírenlo, y lo paso totalmente. Ahí ya cerré la primera vuelta. Para seguir la segunda vuelta voy a hacer un aumento. En cada de estos puntos voy a hacer un aumento. Entonces tejo el primer medio punto y le pongo aquí el separador. Entonces aquí le pongo el separador, que este separador me indica que es el punto número 1 de la segunda vuelta, ¿cierto? Entonces en cada punto de estos voy a tejer 2 medio puntos, o sea que estoy haciendo un aumento en cada punto de estos. Así tejo. Al final me quedarían 12 medio puntos o 12 puntos bajos, como ustedes los quieran llamar. Bueno, ¿sí? Miren. Los tejo un poco rápido porque, como les he dicho varias veces, estos puntos ya los tengo en otro video para que ustedes vayan y lo miren, y entonces de forma más pausada tengo la forma de cómo tejer todos estos puntos. Entonces mire, aquí ya terminé. Para contar, ¿qué hago? Cuento por acá arriba, miren. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí ya tengo los 12. Entonces, ¿qué hago para subir a la tercera vuelta? Muy sencillo, solamente quito el separador, tejo un medio punto y vuelvo y coloco el separador para saber que aquí es el inicio de la tercera vuelta. ¿Y cómo voy a hacer la tercera vuelta? Tejo este medio punto y después tejo un aumento. Ustedes tienen que tener muy en cuenta, porque yo les voy a dejar es el patrón para que ustedes lo vayan leyendo. Entonces aquí tejo un medio punto y en el punto de al lado un aumento. Tejo un medio punto y en el punto de al lado tejo un aumento. Aquí llevo yo al final de la vuelta 18 puntos. Ya la termino y ya les cuento. Ya terminé la tercera vuelta. En esa tercera vuelta tengo que tener 18 puntos. Bueno, ahora sí voy a tejer la cuarta vuelta. Para esta cuarta vuelta
yo tengo que hacer solamente 3 aumentos, porque al final de esta cuarta vuelta yo tengo que tener 21 puntos. Entonces, ¿cómo hago para hacer 3 aumentos? Tejo 5 medio puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 medio puntos. Y en este punto siguiente tejo un aumento. ¿Sí? Después vuelvo y tejo 5 medio puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 y vuelvo y hago un aumento. 1 y 2. Recuerden que un aumento son 2 puntos en un mismo punto. Entonces vuelvo y tejo los 5 y después al final vuelvo y tejo el aumento y ahí ya me quedan los 21 puntos. Entonces voy a tejerlo y ya llego al final. Aquí ya terminé la cuarta vuelta donde tengo 21 puntos, pero voy a cambiar de color. Entonces, para cambiar de color, antes de terminar el último medio punto, paso el otro color, mire. ¿Sí? Paso el otro color y tejo con este blanco que ya voy a iniciar el otro medio punto. Ahí ya lo terminé, ese último medio punto, y aquí saco el separador y tejo el primer medio punto de la quinta vuelta. La quinta, la sexta y la séptima vuelta la tejo igual con 21 medio puntos. Entonces voy a tejerlos para iniciar la octava vuelta. ¿Sí? Lo más importante era cómo vamos a cambiar de color. Entonces aquí empiezo a tejer los 21 medio puntos. Aquí es muy fácil porque como estoy cambiando de color, entonces ustedes los pueden contar perfectamente. Entonces termino las vueltas que le digo y vamos a empezar ya la octava vuelta. Entonces mire, ya tejí la vuelta número 5, la vuelta número 6 y la vuelta número 7 con 21 puntos. Ahora voy a la vuelta número 8. Entonces tejo un primer medio punto y siempre lo señalo, ¿no? Con el separador. Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Ya tejí un primer medio punto, entonces voy a tejer una disminución. Aquí tejo una primera disminución. Ahora ¿qué hago? Tejo 1 y 2 medio puntos y vuelvo y tejo una disminución. ¿Sí? Ahora vuelvo y tejo un medio punto y una disminución. Ahora sí, 2 medio puntos, 1 y 2 medio puntos y tejo una disminución. Ahora sí, un medio punto y una disminución. Ahora sí, 2 medio puntos y tejo una disminución. 1 y 2. Ahora sí tejo medio punto. Entonces ya tenemos los 16
medio puntos. Los contamos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y este último de aquí es el punto 16. Ya tejimos la vuelta 8, ¿cierto? Entonces vamos desde la vuelta 9 hasta la vuelta 19, o sea, 10 vueltas, tejemos estos 16 puntos. ¿Está bien? Bueno, entonces recuerden que siempre sacamos el separador o el marcador, como ustedes lo quieran llamar. Tejemos la número 1. Nuevamente le ponemos el marcador y tejemos 10 vueltas con estos 16 puntos. Entonces voy a tejer las 10 vueltas y ya nos encontramos otra vez. Bueno, entonces ya tejí desde la 9 hasta la 19, o sea, 10 vueltas, ¿no? Entonces acá tengo, recuerden, 16 puntos. En la vuelta número 20 vamos a tejer 2 disminuciones. Entonces voy a tejer nuevamente 5, tejo una disminución, 5 y una disminución, y ahí al final me quedan 13 puntos. Bueno, voy a hacer mis disminuciones. Recuerden nuevamente, las disminuciones las encuentran acá arribita en una tarjeta que les he ya desarrollado a ustedes previamente para que con mucho paso a paso ustedes puedan mirar cómo tejen las disminuciones. Entonces tejo 5 y tejo otra disminución y tejo 5 y otra disminución y ahí ya me quedan 13 puntos. Termino aquí esta vueltica que es la número 20 y ya les muestro y les digo cómo vamos a terminar esta patica delantera. Entonces aquí ya terminé la vuelta 20 y tengo 13 puntos. Voy a iniciar desde la 21 a la 28 tejiendo estos 13 puntos y ahí ya terminamos esta patica delantera. Miren que nos va a quedar muy bonita porque el casco se lo coloqué café y esta parte de acá, miren, blanca, va a quedar el caballo muy bonito. Entonces recuerden, desde la 21 hasta la 28, 13 puntos. Entonces acá ya estoy terminando, ya la estoy terminando de tejer. Esta es la 28ª vuelta. Y miren cómo va quedando de bonita. Yo siempre le dejo estos separadores para poder contar las vueltas, para no equivocarme. Y la otra que les quiero explicar es que como he utilizado esta lana café que es mucho más gruesa y esta blanca me salió más delgada, entonces estoy utilizando 2 hebras o 2 cabos para que me quede del mismo grosor de la lana. Entonces aquí ya terminamos, le dejamos una tira más o menos de unos 80 centímetros porque aquí lo vamos a rellenar con el algodón y luego lo debemos coser, que ya les voy a indicar cómo vamos a hacer eso para después pegarlo al cuerpo. Entonces aquí ya tengo la patica delantera y acá ya tengo también tejido las patas de atrás, que es exactamente lo mismo que tejer esta,
pero un poquito más grandecita, tiene más aumento. Como les voy a poner allí el patrón, ustedes no es sino que vayan siguiendo el patrón y los aumentos y las vueltas tal cual como yo les voy diciendo. Entonces aquí tenemos las patas traseras y acá también tenemos ya las patas delanteras. Bueno, ahí ya tenemos los 4. Ahora vamos a tejer el cuerpo y vamos a tejer la cabeza. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar la base del cuerpito del caballito amigurumi? ¿Cómo iniciamos la pata delantera? Igualitico, es lo mismo. La primera vuelta es el anillo mágico más los 6 medio puntos. Pasan el deslizado y vamos a la segunda vuelta, que es aumentos en cada uno, y al final vamos a tener 12 medio puntos. La tercera vuelta van a tejer un medio punto, un aumento, un medio punto, un aumento. La cuarta vuelta, 2 medio puntos, un aumento, 2 medio puntos, un aumento. La quinta vuelta, 3 medio puntos, un aumento, 3 medio puntos, un aumento. Les voy a escribir ahí en el patrón cuántos puntos deben ustedes tener en cada vuelta. Van aumentando, ustedes notan, de 6 en 6. Así van a tejer hasta la 15ª vuelta. O sea, aquí cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, mire, y yo tengo siempre señalados. O sea, hasta la 15ª vuelta, ustedes tienen que tener 90 puntos, van a tener en la 15ª vuelta. O sea, aquí en este punto donde yo tengo el dedo. Después de esa 15ª vuelta, la 16, la 17, la 18, la van a tejer igual. Ya en la 19 ustedes comienzan a hacer disminución. Miren que él aumenta solamente hasta la 15ª, aterrizan un poquito con las otras 3 vueltas que tejen igual, y de ahí para arriba van a empezar a tejer las disminuciones. Entonces voy a pasar al tablero a explicarles cómo es que ustedes van a leer el patrón, y al final vamos a tejer hasta la 50ª vuelta. Aquí les voy a explicar, por ejemplo, esta cuarta vuelta. Miren, yo les digo que tejan 2 medio puntos y un aumento. Vean, 2 medio puntos y un aumento. 1, 2 medio puntos y un aumento. 1 y 2 medio puntos y un aumento. 1 y 2 medio puntos y un aumento. 1 y 2 medio puntos y un aumento. Y si ustedes suman esto, les da 24 medio puntos. Vea, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 medio puntos. Si ustedes toman la fila 5, entonces serían 3 medio puntos y un aumento. Y allí les va a dar los 30 puntos. Lo que yo les recomiendo mucho es colocar el separador o el señalador para que siempre lleguen a estos puntos que yo les estoy diciendo allí. Si ustedes llegan a estos puntos, como yo les voy a poner en el patrón qué deben hacer hasta la 50 vuelta, ustedes lo hacen sin ningún problema, porque ustedes son muy atentas, muy inteligentes, muy atentos, muy inteligentes, y lo van a poder hacer. No necesito yo estarles tejiendo. Ustedes con este patrón pueden hacer este caballo amigurumi o pueden hacer el que ustedes quieran hacer. Una jirafa, una rana, una tortuga, lo que ustedes quieran. Yo lo que les quiero enseñar es a leer. A tejer no, porque ustedes ya saben tejer.
Las que no saben, entonces miran el video donde les estoy enseñando los puntos básicos. Entonces esto sería todo con relación al cuerpo. Ya vamos a mirar la cabeza. Mire, entonces aquí tenemos la cabeza. Yo todavía no le he puesto el algodón. Cuando uno teje con mucha atención, él queda prácticamente armadita la cabeza. Entonces, ¿cómo lo vamos a tejer? Vamos a tejer exactamente igual que el cuerpo. O sea, vamos a empezar con 6, después con 12, después con 18, después con 24 puntos, después con 30 puntos. Después vamos a llegar hasta la sexta vuelta, que son 36 puntos. O sea, miren, vamos a tejer hasta aquí, vamos a tejer 36 puntos. Las 7, la 8, la 9, la 10, la 11 y la 12 la vamos a tejer con 36 puntos, exactamente lo mismo. Entonces miren, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, hasta aquí, a esta 12. Después, la vuelta 13, ya vamos a aumentar nuevamente otros 6 puntos. Entonces, ¿cómo van a hacer para aumentar en la 13 los 6 puntos? Van a tejer 5 medio puntos, un aumento, 5 medio puntos, un aumento. Entonces, al final van a tener 42 puntos. En la siguiente vuelta van a volver a hacer un aumento. Entonces, van a tejer 6 medio puntos, un aumento, 6 medio puntos, un aumento. En esa vuelta van a tener 48 puntos. En la 15ª vuelta también van a hacer otro aumento, o sea que van a tener 54 puntos. Teníamos aquí la 12, la 13, la 14 y la 15. Hasta aquí vamos a tener nuevamente un aumento, o sea que vamos a tener 54 puntos. Desde la 16 a la 20, o sea 4 vueltas más, las vamos a tejer con los mismos 54 puntos. En la 21 ya comenzamos a hacer disminuciones, mire, y las disminuciones les deben quedar en los mismos puntos para que la cabecita les quede de esta manera, mire. Yo la voy a tejer hasta aquí, la voy a rellenar del algodón y después voy a tejerle otro pedacito para que no me quede sino un huequito bien pequeñito para hacerle como el surcidito, ¿no? Yo lo que sí les recomiendo reiteradísimamente es que por favor no dejen de leer el patrón, o sea, siempre lean el patrón y que siempre estén contando los puntos para que les salga bien exactico y les quede la cabecita bien armadita. Bueno, entonces ya tenemos la cabeza. Bueno, entonces miren que aquí yo ya rellené, le puse el algodoncito a la cabeza. Y aquí volví y tejí otra última disminución y ahí ya me queda cerradita totalmente la cabeza, mire. Para hacerle esta jáquima, entonces yo la hice con cadenas. Este punto, hasta cerrar este círculo, tejo 40 cadenas. Cierro el círculo y vuelvo y tejo otras 40 cadenas y lo traigo hasta aquí. Y ahí ya me queda la jáquima, miren. Ustedes ya perfectamente saben cómo se tejen las cadenas. O sea, aquí iniciamos de esta manera y empezamos a tejer las 40 cadenas que les estoy diciendo. ¿Sí? Cuando ya haya tejido las 40 cadenas, cierro este círculo y tejo las otras 40. Listo. Para hacerle la expresión de estos ojitos, toman una aguja capotera con una hebra de 4 cabos, más o menos de unos 80 centímetros de largo, para que cuando lo doblen les quede de 40. Acá le hacen un nudito y meten la aguja aquí, miren. Aquí meten la aguja, que es donde a mí me va a quedar
la expresión del ojito y la saco por acá atrás, mire. Lo estiro y esto lo vuelvo y lo paso y lo hago 1, 2, 3, 4 veces. De aquí hasta acá son 3,5 centímetros y entre un ojito y el otro ojito son 2,5 centímetros. Aquí he tejido estas orejitas. Empecé tejiendo 5 medio puntos, después me devuelvo con 5 medio puntos y después tejo 4 medio puntos, después tejo 3 medio puntos, 2 medio puntos y un medio punto, y al final le pasé por toda la orejita, miren, un medio punto, y por acá le pasé otro medio punto. Me vine por aquí así y tejí medio puntos y ya me quedaron las orejitas. Entonces ahí ya tengo la cabecita, me falta ponerle los ojos y le voy a poner la crin y el capul, porque le voy a poner así un pedacito de crin aquí. ¿Cómo voy a hacer esa crin? Entonces voy a tomar estas dos hebras, las coloco acá y voy a cortar unas lanas. Yo la crin se la voy a hacer blanca y voy a cortar una lana de 6 centímetros. Miren, esto mide 6 centímetros y entonces las voy a cortar aquí y las voy ubicando aquí, miren, así, ¿sí? Las tomo aquí y las paso por aquí. Esto se llama macramé, un nudito alondra, ¿no? Vamos a colocar aquí y voy a colocar aquí. Todo esto lo voy a llenar de este nudito y luego se lo pego aquí y voy a hacer otro así bien largo para pegarlo aquí. No solamente el capul, sino toda la crin del caballo, ¿cierto? Bueno, voy a conseguir unos ojitos bien bonitos y pequeñitos y se los voy a pegar. Si fuera para un bebecito, para un niño, sí hay que bordarle los ojitos. Acá yo ya tengo pegaditas las paticas. Se debe pegar con esta aguja punta roma, miren. Se aplanan así en la parte final y ya se pega con esta aguja punta roma y después pegamos las patas de adelante. Dejé este espacio así, no lo voy a cerrar para que no me quede la cabeza como en una punta, sino que me quede como en un cuello con esta misma aguja punta roma que les indiqué, ¿no? Le voy a tejer una bufanda para ponerle su bufanda para que quede bien hermoso y le voy a poner esta cola, miren. Empecé tejiendo 6, lo cerré con el deslizado y sigo, entonces me queda ese tejidito así, en círculo. Entonces aquí le voy a poner también las lanas, así como les expliqué, para poner el capulito, aquí le voy a poner también. A este si no le voy a poner algodón, se lo voy a pegar acá, bien metidito para que él no se vaya para atrás. Entonces dejémoslo hasta allí, ya lo van a mirar ustedes ya con los ojitos, con la cabeza pegada, con la colita pegada y con la bufanda. Ya se los enseño cómo nos va quedando terminado. Le tejí esta bufanda en punto salomón, como quedó de bonita. La naricita se la pegué, no la bordé, pero si ustedes quieren la pueden bordar. Los ojitos muy pequeñitos, las orejitas pues ustedes ya saben cómo se las pegué y miren cómo pegué la cola acá. Él se sienta perfectamente. Acá también ya les expliqué con este nudito de macramé, nudito alondra, le puse todo sobre las 3 lanas, coloqué
uno para un lado, otro para el otro, uno para un lado, otro para el otro lado, para que me vaya dando como esta forma de la clint del caballo. Esto sí yo se lo quise recortar y les recomiendo para que no lo vayan a recortar así totalmente de derecho, que les vaya bajando así como la cabellera. A mí me encantó mi proyecto, espero que a ustedes también. Si quieren que les enseñe a tejer la bufanda, entonces me lo escriben en los comentarios. Tengo muchísimos proyectos pendientes que me han pedido y poco a poco se los iré subiendo. Suscríbanse al canal, envíenme sus saludos, cuídense mucho de su salud. Las quiero mucho, los quiero mucho. Acuérdense de los likes y espero que este proyecto también les guste mucho. Chao, un abracito, ya nos miraremos en otro proyecto.